A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una noche, en su laboratorio de la Universidad de Würzburg, el profesor Wilhelm Conrad von Röntgen estaba realizando experimentos. Como casi siempre se encontraba a solas, el profesor Röntgen era un personaje callado al que le gustaba pasar inadvertido. Esa noche investigaba algo con un tubo de rayos catódicos cuando descubrió un efecto misterioso, algo así como un fantasma que se proyectaba en una pantalla. Röntgen descubrió que si interponía su mano entre el tubo y la pantalla, podía ver proyectados sus propios huesos. Asustado y feliz a la vez, Röntgen supo que estaba al frente de un gran descubrimiento, de unos rayos invisibles que podían traspasar los cuerpos y descubrir su interior. Estaba tan emocionado que no supo cómo llamarlos. Entonces, mientras ideaba un nombre, los llamó Rayos X. Y al final, así se llamaron para siempre, Rayos X. El avance de la medicina nunca hubiera sido posible sin este descubrimiento sorprendente. Los rayos X, realizados por un profesor que quiso estar en el anonimato, al punto que le hubiera gustado llamarse Profesor X. Röntgen hizo un milagro. Nos permitió hacer visible lo invisible utilizando lo invisible, los rayos X. Y estaban haciendo un día como hoy, 27 de marzo de 1845. Gracias, profesor Röntgen, por su aporte a la ciencia y a la vida. Y feliz cumpleaños, señor. Las principales noticias del día. Titulares. Comisión de Fiscalización pide a Fiscalía explote los teléfonos de Cherres, Carrera, Varela y otros más. Juez de Cotopaxi suspende de manera provisional la consulta ambiental del proyecto La Plata. Por forma presupuestaria 2024 entrará en vigencia tal como la presentó Noboa. En política internacional, relatos incompletos. Los editoriales serán de Diego Delgado, Proteger al IES, Roberto Aguilar, El correísmo sacrifica al ruso. Noticias del día. Comisión de Fiscalización pide a Fiscalía explote los teléfonos de Cherres, Carrera, Varela y otros más. En un comunicado de prensa, la Comisión de Fiscalización exhorta a la Fiscalía General del Estado que se exploten los teléfonos de Danilo Carrera, Tania Varela, Giovanni Ponce y Mauro Vargas y que después del procedimiento correspondiente sean puestos en conocimiento de toda la ciudadanía por principios de publicidad, transparencia e igualdad. Esto con la finalidad de que todos los implicados reciban el mismo tratamiento, señala el documento. Este pedido lo formuló la presidenta de la Mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, en el marco de las investigaciones de los casos León de Troya y La Madrina, y según la peticionaria, varios comparecientes señalaron que en dichos dispositivos existiría evidencia suficiente sobre la conexión del gobierno de Guillermo Lasso y el crimen organizado. El boletín autorizado por Aguirre señala que la Comisión de Fiscalización exige que también se hagan públicos los progresivos de escuchas dentro del caso León de Troya, la orden y detalle de suspensión de las escuchas y en general los partes policiales del caso. El pasado 13 de marzo, la Comisión de Fiscalización recibió la comparecencia del exministro del Interior, José Serrano, quien aseguró que, según el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, el expresidente Guillermo Lasso y sus colaboradores conocían del caso León de Troya y las implicaciones de personajes cercanos al gobierno con la mafia albanesa. Afirmó que en abril del 2023 ya se conocía un informe en el cual se advertía que la mafia albanesa preparaba atentados en contra de varios personajes, entre ellos el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, y que lo ocurrido el 9 de agosto, cuando asesinaron a Villavicencio, no fue un error de seguridad, sino una omisión dolosa del gobierno de Guillermo Lasso. Principio del formulario. La presidenta de la Mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, pidió al exministro José Serrano que remita toda la documentación que sustente sus afirmaciones a fin de que sean parte del informe del proceso de fiscalización relacionado con el caso León de Troya.
Juez de Cotopaxi suspende de manera provisional la consulta ambiental en el proyecto La Plata. El proceso de consulta ambiental, que había iniciado el pasado 11 de marzo de 2024, quedó en suspenso para el proyecto minero La Plata, ubicado en la provincia de Cotopaxi. El alcalde de Sicchos, Óscar Monge, presentó una acción de protección y pidió el retiro de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que están en la parroquia de Palo Quemado, para precautelar que se lleve a cabo la consulta minera, luego de que se produjeran enfrentamientos con grupos antimineros. El juez multicompetente del cantón Sicchos, Darwin Danilo Paredes, admitió a trámite esta acción de protección con medidas cautelares y ordenó la suspensión provisional de la consulta ambiental. Además, convocó a la audiencia de acción de protección para el próximo martes 2 de abril a las 10 de la mañana. Hay que recordar que la consulta ambiental es un requisito previo para el otorgamiento de la licencia ambiental, la cual daría luz verde a la construcción de la mina y a la explotación. Hasta ayer 25 de marzo de 2024, según María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, el proceso de consulta ambiental se estaba realizando con normalidad. Luego de que la fuerza pública puso orden, además se explicó que la semana pasada, durante una reunión en donde estuvo presente la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, las comunidades de la zona de Palo Quemado expresaron su deseo de pronunciarse, ser consultados y participar de la consulta ambiental. Pero sectores políticos comandados por Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, han buscado sabotear todo de forma violenta y con gente ajena a las comunidades de influencia. Proforma presupuestaria 2024 entrará en vigencia tal como la presentó Noboa. La Asamblea Nacional no logró los votos para ratificarse en sus observaciones a la Proforma presupuestaria 2024. Esto quiere decir que entrará en vigencia tal como fue presentada por el gobierno de Daniel Noboa el 20 de febrero del 2023. El 21 de marzo del 2024, el legislativo devolvió la Proforma al presidente de la República con observaciones, las cuales no fueron acogidas por el Ejecutivo. Para ratificarse en sus recomendaciones, la Asamblea requería 92 votos, pero este 25 de marzo solo alcanzó 75 votos. No obstante, las propuestas del legislativo no son vinculantes, podían ser tomadas en cuenta o no por el presidente. El gobierno de Noboa presentó una proforma en la que se prevén gastos por 35.536 millones de dólares, lo que representa un aumento de 13% o 4.033 millones más frente a la proforma aprobada por la Asamblea para el 2023. Si se compara con el presupuesto ejecutado de 2023, es un incremento del 15% o de 4.661 millones, pues el Estado gastó 30.875 millones ese año. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Catherine Herrera. Ella es experta en seguridad. Habló sobre el repunte de inseguridad y criminalidad en el país. Escuchemos qué es lo que dijo. Tiene una razón de ser todo esto. Cuando iniciamos políticas públicas, sobre todo acciones inmediatas, urgentes, a corto plazo, como es la declaración de un conflicto armado interno que no venga acompañado de políticas públicas integrales que ayude al control y al mantenimiento de esas operaciones que está haciendo Fuerzas Armadas y Policía Nacional, obviamente es posible que esta criminalidad y esta ola de violencia aumente. Lo único que ha funcionado es que se mantenga como en una pseudo calma, pero que estaba en un repliegue, ¿no? Estaba en un repliegue, pero que sobre todo sea una bomba de tiempo para que nuevamente toda esa violencia y criminalidad que estaba hasta las primeras semanas del mes de enero, pues nuevamente se retome. El problema aquí radica es que cuando se tomó esta decisión, pasamos en un antes y un después. Quisiera explicarlo de esta forma. Hasta la segunda semana del mes de enero, inicios del 2024, no conocíamos en qué consistía el Plan Fénix. Había muchas dudas de cuáles son las aplicaciones, dónde se va a aplicar, existe o no existe, o más consistía en un plan comunicacional estratégico que salió en la segunda vuelta de este actual gobierno, y posteriormente viene una consulta popular, un primer intento de consulta popular con unas preguntas que estaban bastante vacías, que no eran necesarias y que tranquilamente se podría suplir pues tramitándolos o enviándolas a la Asamblea Nacional o por decreto ejecutivo, simplemente por una resolución ministerial.
hay este detonante, pasa nuevos hechos que le toma al gobierno, claro, hacer cosas distintas y que pasa la historia del Estado ecuatoriano. Primero, declarar un estado de excepción que ahora ya no se enfoca a nivel de provincia, sino a nivel nacional. Y algo fundamental e importante es que se declara por primera vez el conflicto armado no interno, que está dentro del derecho internacional. Claro, esto es lo inédito, ¿no? Lo inédito que lo vimos como algo positivo. Porque los estados de excepción abundaron en el pasado gobierno. Casi 22 estados de excepción que no dieron un funcionamiento y claro, nosotros mencionábamos los especialistas en este tema que lo distinto es que se lo hace a nivel nacional, que hay una nueva medida que demostraba que no era falta de leyes normativas, sino también un poco de voluntad política, pero lo que sí teníamos una duda y lamentablemente el tiempo dio la razón fue que esta declaratoria de conflicto armado no interno no vino acompañado de una política de contención, de mantenimiento y sobre todo una política durante y post conflicto. Es decir, para los temas de seguridad no únicamente basa cuántos operativos o cuánta presencia militar se tenga, sino entender que la seguridad ciudadana es muy distinta a entenderlo como el enemigo directo. Por eso uno de los errores fue declararlos como a estos grupos de delincuencia organizada como grupos beligerantes, porque ahí le estábamos dando la opción de que al Estado ecuatoriano en cualquier momento le puede declarar la guerra y no entendimos la dinámica del problema, es decir, cuántos recursos realmente tienen estas estructuras criminales. Lo único que hicieron es que los operativos donde se concentraron en estas zonas únicamente migren a otros cantones, los operadores, me refiero a mando medio o grandes líderes, que no se encuentren dentro de estas zonas consideradas como peligrosas y que estén más bien aquellas personas que forman parte de la base de estas estructuras militares o a quien le tiene que le ha correspondido pues cuidar hasta que nuevamente se retome el control. Entonces, o sea, retrotraerse, recular, ver en otros sitios donde organizarse y quizá ahora sí actuar con otros planes. Son muchos los factores. Primero, que al momento que hace Policía Nacional y Fuerzas Armadas estos operativos de intervención para mantener esta limpieza dentro de estas zonas consideradas peligrosas, debía existir la presencia de otros sectores, es decir, qué pasó con salud, qué pasó con la infraestructura, qué pasó con el Ministerio de Trabajo, inversión dentro de estos lugares. ¿Por qué? Primero, para que la ciudadanía apueste nuevamente por el Estado ecuatoriano. Eran sitios o lugares en donde estaban apostados por estos grupos de delincuencia organizada, en donde, claro, a la ausencia del Estado tenían un falso salvador, pero que le permitía tener esas necesidades básicas. Y era el momento perfecto para que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno central, asuma nuevamente esa confianza del ciudadano en el Estado. Grace Jiménez, consultora política en Radio Sucesos, habló sobre la situación política del país. Veamos la nota. Es un secreto a voces la rivalidad que viene teniendo el presidente y la vicepresidenta, no ahora, sino desde campaña electoral. El gran error político y comunicacional que cometió el gobierno nacional es no haber transparentado por qué se dio esta pelea. Siempre ha existido el celo político entre un presidente o una vicepresidenta o viceversa, porque evidentemente hay muchos factores y muchas, digamos, temas personales, profesionales, que también aspirará a algunos aspectos políticos que aspirará la vicepresidenta. Sin embargo, la pelea ya viene desde antes. Segundo, sí, hasta ahora no se conocen las reales razones, ¿no? Hay una serie de especulaciones. Así es. Y creo que es el gran problema con el que ingresa ya el presidente Noboa a Carondelet. Dos, quitarle la institucionalidad de la vicepresidenta. Claramente eliminó la vicepresidencia, le envió a Israel a la embajada y eliminó ciertos cargos, aparentemente por un plan de austeridad, el cual no existe, porque vamos a pagar 60 millones por una consulta popular, la cual lo único que hace es legitimar en el poder al presidente, utilizada como una herramienta democrática, no solo en el Ecuador, en muchos países en el mundo, para reafirmar la popularidad y la legitimidad del presidente en el poder, previo a 4 meses en el cargo y previo a su futura reelección. Y tres, me parece que la manera en la que se ha tratado el asunto con la vicepresidenta no ha sido lo más correcto y lo más coherente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en lo jurídico,
se establece que la vicepresidenta debe cumplir las funciones que el presidente le asigne, enviarle de embajadora a Israel como embajadora de paz. Es un cargo totalmente, digamos, irreal, porque no va a terminar con la guerra en Israel, ¿no? Bueno, Entonces, es evidente que quería tenerla lo más lejos posible. Así es. Si hubiese Por existido eso algún conflicto en el exactamente. Ártico, capaz que lo mandaba para allá. Y ya dijo el presidente que lo hubiese mandado a la Antártida, ¿no? Sí, así es. Entonces, me parece que desde lo político hay ciertos errores en el manejo de la crisis en relación con su vicepresidenta. Ahora, el otro lado, el papel de la vicepresidenta. Es un secreto, no es nuevo que la vicepresidenta, digamos, es una actora política en Azuay, que no, de alguna forma, viene de un lado totalmente radical, ultraderecha, tanto así, que vemos como tenía firmado una carta con vos. Ha tenido ciertas declaraciones desatinadas en referencia a los derechos y la lucha histórica de las mujeres en el Ecuador y en el mundo, pero sobre todo plantea una imagen protagónico en un momento difícil del país, lo cual obviamente alteró la seguridad, en este caso del presidente, frente a ser el primer mandatario, ¿no? Segundo, hay un error político que lo hace y que emite el 25 de noviembre al hacer un video diciendo que vive violencia de género y violencia política cuando no ha sido una lucha de toda su vida. Y en vez de generar empatía, genera más distanciamiento. En el 2019, cuando el grupo de mujeres en las organizaciones sociales luchaban por la paridad en los gobiernos locales junto a la Defensoría del Pueblo, usted recordará, Edgar, la vocera en contra de la paridad y la alternabilidad fue la vicepresidenta Verónica Vaz. Y hoy apropiarse de una lucha de la cual no cree y reconoce, habla de la falta de coherencia que tiene como política. En Impacto Informativo, Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, habla acerca de la proforma presupuestaria objetada por la Asamblea. Vamos con la nota. Primero decir que cuando se envía un presupuesto no se puede trabajar sobre bases inciertas. Si no estaba todavía aprobado o no estaba ese momento el tema del aumento del IVA, técnicamente no se puede incluir algo que no está. Pero si usted revisa lo que ha pasado a lo largo de muchos años, hay una gran diferencia entre el presupuesto que se aprueba con el presupuesto que se ejecuta o el codificado. Son varios niveles de análisis presupuestario. ¿Y eso qué significa? Que conforme van sucediendo situaciones que no estuvieron en la proforma original, se van adjuntando o anexando al presupuesto. Entonces, en términos prácticos, a veces le damos mucha importancia al presupuesto que se aprueba cuando en la realidad no se cumple o se cumple de otra forma, por un lado. Por otro, los 3 últimos presupuestos, recordará usted, se aprobaron bajo el mecanismo del Ministerio de la Ley. No se aprobó con una votación o un consenso sobre ciertos temas. Mucho me temo que en esta ocasión va a ocurrir lo mismo, porque creo que para poder anular o revertir el veto del presidente van a requerir una mayoría del 66% o algo así, y eso probablemente no le veo tan fácil que puedan conseguir. Salvo que usted tenga mejor información, Mauricio, pero yo veo información de la Asamblea Legislativa y no la tengo. La sesión estaba prevista para hoy a las 2 de la tarde. Sí, no tengo yo nada más. Si usted no tiene, peor yo, Edgar. No, al revés. Ustedes son más informados que cualquiera. Ahora, la verdad es que no sabemos qué va a pasar, pero también hay un tema también de fondo. Cuando se dice que entre esta plata y se asigne más recursos a la educación, a la salud o a la seguridad o a lo que sea, nunca se mira sobre el lado de los resultados ni sobre la calidad del gasto. Siempre es más plata sin ningún tipo de control de metas, de rendición de cuentas ni de nada.
Pero eso Fíjese dice lo la que pasa. Constitución, ¿no? Claro, pero el problema está en que eso tiene que estar de alguna manera normado de mejor forma. En el caso, por decirle, de la educación, la norma dice o la ley dice que se le asigne por año 1% del PIB adicional hasta llegar al 6%. Esto se debería cumplir el año 2025, el próximo año. ¿Qué es lo que ha pasado? Que si el 6% es del 2025, este año, el 24, debería ser el 5% y así hacia atrás. Pero el año pasado, que debió haber sido el 4, no fue el 4. Capaz fue un poco más del 2. Sin embargo, para efectos del presupuesto hay que poner como que se hubiera entregado el 4, cuando no se entregó el 4% del PIB en recursos, sino se entregó un poco más del 2% del PIB, lo cual es una ficción, porque termina constando en el presupuesto algo que no se cumple. Y además, no existe, como le menciono, ningún tipo de resultado de que diga, por ejemplo, tiene que subir en tanto tiempo los años de escolaridad, los promedios de conocimiento de matemáticas de los chicos tiene que subir de porcentaje de acá a acá. Ese tipo de principios, de indicadores no constan. Entonces, un desperdicio de recursos, porque finalmente no sabemos en qué se va esa plata. ¿Por qué usted tiene que poner una serie de metas que no se cumplen? ¿Es que acaso si no los pone es objeto de juicio político o de control de la Contraloría? Lo que ocurre es que la Contraloría lo que hace es controlar que el uso de los fondos públicos esté acorde a la ley. Es lo que hace la Contraloría. Pero la Contraloría Usted tiene que no, poner en el papel claro, de ley, pero obligado. claro, pero la Contraloría no mide temas de eficiencia, temas de resultados, temas de rendimiento, eso no mide la Contraloría. Y debería, no la Contraloría, pero alguna instancia del Estado reglamentar para que la plata no se pierda, porque terminamos asfixiándole al presupuesto del Estado, buscando de dónde sacamos la plata para una entrega de fondos que no va a dar los resultados que todos buscamos. ¿Qué se busca en educación? Que haya mejor calidad de educación. ¿Qué se busca en salud? Que haya mejor salud. Se entregó mucha plata, por decirle, en años anteriores. ¿Y qué pasó? Desnutrición crónica infantil, no solamente que no mejoró, sino que empeoró. ¿Qué pasó en la época de la pandemia? Actos de corrupción con los sacos de los cadáveres y una serie de barbaridades que ocurrieron. Es decir, no existe el principio de la calidad del gasto si no estamos hablando siempre solo de la cantidad de la plata. Creemos que porque le damos más plata a la educación, va a mejorar la educación, o va a haber más seguridad, o va a haber mejor salud. Y ese es un principio, a mi criterio, equivocado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Relatos incompletos. El presidente Milei ha puesto sobre el tapete del imaginario nacional argentino uno de los más delicados aspectos del relato instalado en la sociedad, el de la dictadura militar, que tomó el poder en el país a partir de 1976 para, a lo largo de su actuación de 7 años, dejar una huella de violencia, brutalidad y crueldad inéditas en la Argentina. El 24 de marzo se recuerda en el país lo que se ha llamado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha es la del golpe de Estado de 1976, en el que Isabel Perón, que había sucedido a su esposo Juan Domingo, en su condición de binomio del general a la muerte de éste, es depuesta de sus funciones. Milei y sus partidarios mantienen que la fecha y su recuerdo están incompletos, que se está mostrando una sola cara de la moneda y que para poder encontrarse en la memoria, en una catarsis que permita curar la profunda herida que atraviesa y polariza a la sociedad, es indispensable completarla, visibilizando a las otras víctimas de una época violenta que de ninguna manera se limita a la acción de las Fuerzas Armadas.
La década de los años 70 del pasado siglo fue posiblemente la más enconada en el enfrentamiento este-oeste, el momento más estratégico de la Guerra Fría. El escenario de la misma, luego del susto de 1962 con el episodio de los misiles soviéticos introducidos clandestinamente en Cuba por orden de Khrushchev y que por poco originan una guerra nuclear, pasó de la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las potencias principales a uno indirecto a través de operadores locales, como sucedió en África durante el proceso de descolonización, en el sudeste asiático, en Vietnam, Camboya y Laos, y en Latinoamérica, con el estímulo a las llamadas guerras de liberación en varios países de la región. Ese conflicto se trasladó a la región en forma de acciones revolucionarias a cargo de grupos locales abastecidos por vía de Cuba y entrenados en ella o en otros centros de entrenamiento de irregulares, en Libia y Argelia principalmente. La estrategia del foquismo, resumida por Guevara en la creación de 2, 3, muchos Vietnam, sería el modelo adoptado cuyo mayor éxito fue la toma del poder en Nicaragua por el sandinismo. En Argentina surgiría una organización de guerrilla urbana autodenominada Montoneros, que inició acciones ya en 1970. Con la vuelta de Perón al poder, esa fractura interna del peronismo se agudiza entre sus extremos más radicales a la izquierda y a la derecha. No se debe olvidar que el peronismo tiene su partida de nacimiento en el fascismo italiano de Mussolini, de quien Perón es un admirador entusiasta que aplica mucho de su doctrina a lanzar su movimiento. También conviene refrescar la memoria del amplio apoyo, hasta protección, que el peronismo brinda a varias decenas de oficiales nazis que se establecen en la Argentina con la activa colaboración de Perón y de altos cargos de su régimen justo al final de la Segunda Guerra Mundial. El peronismo es evidentemente un proyecto autoritario con importantes cercanías al fascismo. Tras caer Perón en 1955, no se le ocurre refugiarse en alguna de las democracias occidentales y, por descontado, en ninguna de las socialistas adjuntas al Imperio Soviético. Se refugia nada menos que en la falangista España de Franco, mucho más afín a sus tendencias y con la que existían lazos entrañables, pues por España pasan muchas de las rutas de los jerarcas nazis hacia la Argentina y otros países de la región. Con la ausencia de casi 20 años de Perón, el justicialismo queda un tanto a la deriva y a su interior se producen desviaciones y se definen tendencias con posturas más a la izquierda, cercanas al socialismo y hasta al marxismo, alejadas del corporativismo fascista, que de todas maneras mantiene una presencia importante al interior del partido. Entre las primeras, sin duda, la más destacada son los montoneros, una deriva revolucionaria que toma las armas contra el Estado, pero en buena medida también contra el propio peronismo, al que desnaturalizan de su esencia. Tan es así que ya en el breve gobierno de Perón se dan atentados y secuestros ante lo que grupos extremistas del peronismo, ya francamente alineados con propuestas marxistas, consideran como claudicaciones del partido ante la burguesía y el imperialismo. Entre 1970 y 1979, los montoneros asesinan a más de 1,000 personas, más muertos que la ETA, por ejemplo, en mucho menos tiempo. ¿Cómo no mencionar que será Perón quien nombre al represor por excelencia, Macera, como comandante de la Marina
tras recibir unas recomendaciones que lo calificaban de buen peronista. Tras la muerte de Perón, su viuda y sucesora Isabelita lo asciende a almirante y nombra como comandante del ejército al general Videla, ambos ideólogos de la dictadura. El poder tras el trono durante el gobierno de Isabel Perón es un personaje siniestro, al que no en vano se lo conoce como el brujo, José López Rega, un personaje que alcanza como policía a llegar a cabo primero, pero que dentro del peronismo es quien designa y destituye ministros y funcionarios. Su apodo nace de sus prácticas esotéricas, un anuncio de lo que se convertirá en el Caribe en algo habitual en los dictadores, el ejercicio de la santería y el vudú. Lopecito, para los amigos, es miembro de una logia masónica romana, la P2, de la que aparentemente también es parte masera. Como ministro de Bienestar Social, paradojas del destino, organiza un comando paramilitar de exterminio de los disidentes de la izquierda peronista y de organizaciones no peronistas de la misma línea. El comando se bautiza como Alianza Anticomunista Argentina o AAA y asume su papel con toda seriedad, matando entre 700 y 1000 personas y detonando más de 2000 bombas. Dirigida por López y otros peronistas, es un escuadrón de la muerte, directo antecesor de los que conformará la dictadura para idéntico propósito. El otro gran verdugo será ese buen peronista, el almirante Macera, al convertir a la Escuela de Mecánica de la Armada en el peor antro de tortura y deshumanización de la dictadura. Quien designa a quienes serán los actores del golpe de Estado y ejecutores de la barbarie es el propio Perón, de quien López Rega es un apéndice e Isabelita en su momento. Que el peronismo pretenda, como Pilatos, ya que estamos en Semana Santa, el lavarse las manos de lo que sus figuras más emblemáticas hicieron, nombrando para los cargos más importantes de la Fuerza Armada a los que nombraron. El relato sobre el que se construyó el kirchnerismo es una mitología en la que pretendieron hacer tragar unas ruedas de molino descomunales. En 1984, el presidente Alfonsín encargó a una comisión seria, presidida por alguien intachable como el escritor Ernesto Sábato, un informe sobre las desapariciones durante la dictadura. La comisión cumplió el mandato informando al presidente y al país de sus hallazgos. La cifra entregada situaba en 8.900 las personas desaparecidas. Entre esa cifra y la que ahora se presenta, 30.000, existe tanta distancia como la que existe entre la credibilidad de Sábato y la de cualquier líder kirchnerista. Y no se trata de escamotear los muertos, pero sí de desenmascarar su instrumentalización y utilización política desvergonzada. Tiene razón en esto el presidente Milei al pedir que se agregue la palabra completa al nombre de la fecha que se conmemora el 24 de marzo de cada año en la Argentina. Muchas gracias. Editorial. Proteger al IES, artículo de Diego Delgado. Si colapsara el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se produciría una hecatombe social incomparable. Se estima que existen 3.2 millones de aportantes y 780.000 jubilados, quienes para hacerlo contribuyeron durante 30 años. El aporte de todos los trabajadores y empleados del país del sector público y privado llega al 20.6% de todos sus ingresos, lo que hace que en el IES y en el banco del IES-BIE se acumule el mayor monto de dinero contante y sonante del país.
El primer inciso del artículo 372 de la Constitución del año 2008 establece: artículo 372. Los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. La frase "los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco" entraña con claridad que su dinero no es público ni del Estado, sino, como es justo, dinero privado, propiedad de los trabajadores y jubilados. Son dineros distintos de los del fisco. Ahí está más de la quinta parte de todas sus remuneraciones personales, producto de su esfuerzo. Esos recursos no pueden ser privatizados porque ya tienen ese carácter. En base a datos del propio IES, tanto por este porcentaje de las remuneraciones como de ganancias de inversiones del Banco del IES-BIES, según Diario Expreso del jueves 26 de octubre del 2023, página 6, el ingreso mensual es de 644.9 millones de dólares, lo que significa que el monto anual llega a los 7.738.8 millones de dólares. Pero eso no es todo. A este monto debe sumarse la cifra de la mora patronal del 2023 y que llegaba hasta octubre a 2.254 millones de dólares. Si sumamos esta cifra parcial a los 7.738.8 millones de dólares antes requeridos, tenemos que los ingresos anuales reales del IES y del BIES llegan a 9.992.8 millones de dólares. Esta colosal masa de dinero hace apetecible en extremo la toma y control de la seguridad social por todos los gobiernos y círculos oligárquicos y financieros que pululan tras los regímenes de turno. Ninguna autoridad respeta la prescripción constitucional que dice: ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Debe respetarse el dinero de los trabajadores y jubilados. Sus fondos deben ser manejados por sus dueños y no por su mayor deudor, que es el Estado y que sabotea su buen servicio. Ellos deben recuperar todo el dinero sustraído por décadas. Quienes han sido gobierno y han pretendido destruirlo, hoy dicen estar preocupados por el destino del IES. Siempre están donde se encuentra el dinero. En septiembre del 2023, las autoridades del IES pedían que el gobierno les transfiera 10.151 millones de deuda para atender sus obligaciones. Diario El Universo, 23 de septiembre del 2023, página 5. En el presupuesto general del Estado del 2024, no solo que no van a honrar las obligaciones con el IES, sino que indican que 6.299 millones del PGE lo financiarán con deuda interna. Es obvio que apuntan a los fondos del IES. Diego Delgado, articulista. El correísmo sacrifica al ruso. Roberto Aguilar, El Expreso. El primer efecto de la espectacular aparición en video de Ronnie Aliaga el domingo por la noche fue el de un balazo en el pie. Sí, vino a decir sin sonrojarse el ex legislador correísta: yo soy el ruso de los chats del caso Metástasis. Y eso no es poco. El ruso es quien coordinaba con el prófugo Javier Jordán y el convicto Leandro Norero las acciones para silenciar a Fernando Villavicencio en la Asamblea. El que aprobó la estrategia para comprar por $50,000 aportados por Jordán el habeas corpus simultáneo de Jorge Glass y Daniel Salcedo. El operador parlamentario de la mafia, tanto negarlo, incluso por escrito, en un comunicado público del pasado enero, para terminar admitiéndolo en un repentino cambio de estrategia. Y luego pasar a la ofensiva y acusar a la fiscal Diana Salazar de estar coludida con la mafia. ¿Por qué? Porque conspira con él. Hombre de intelecto rudimentario, como ya daban a entender sus antecedentes laborales, Aliaga el ruso cree que de esta manera demostrará su inocencia. Por supuesto, está perdido. Más de 1.500 chats de conversaciones con la fiscal, regulares, personales e íntimas, dice tener registradas Aliaga con la aplicación Confide. Se entiende, un chat con más de
1.500 intercambios, que promete ir publicando poco a poco. ¿Por qué creerles? Porque se dio el trabajo, dice, de respaldar, certificar y periciar esos chats con una agencia especializada en Estados Unidos. En la pantalla aparecen papeles membretados de Digital Forensics Now, una firma privada de ciberseguridad con oficinas en Miami, Washington y Bogotá. Eso es periciar, sin cadena de custodia, sin control por parte de un juez de garantías. Es obvio que no se trata aquí de demostrar la inocencia de Aliaga, pues las supuestas pruebas no tienen validez en los tribunales, sino de desatar una campaña de desprestigio contra la fiscal. Quienes respaldan al ruso en esta iniciativa, en el estilo visual y narrativo, se adivina, la marca de fábrica de la comunicación correísta, no buscan ayudarlo, sino sacrificarlo en procura de un objetivo más importante. ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué efectividad puede tener esta campaña? Eso dependerá de los chats y de la capacidad de Diana Salazar para desmentirlos o explicarlos. Por el momento, Aliaga cita uno del 2 de febrero, cuando él ya estaba huido del país y ella a punto de vincularlo al caso Metástasis y pedir su prisión preventiva. El prófugo aduce intimidad y despacha inadvertidamente una fotografía de ella en un ambiente distendido, comiendo al parecer ceviche y tomando cerveza. El mensajero, claro, carece de credibilidad, pero no se puede menospreciar la capacidad del correísmo de causar daño a través de la acción coordinada de sus trolls y sus medios de comunicación clonados, sus calumniadores profesionales y sus periodistas a sueldo. La respuesta casi inmediata de la fiscal fue comparar la estrategia de Aliaga con la campaña de difamación y desprestigio emprendida por Pablo Escobar Gaviria contra el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, a quien terminaría asesinando en 1984. Si se toma en serio lo que dice Aliaga, esto recién empieza. Está claro que es una estrategia desesperada que incurre, por lo que respecta al ruso, en un nuevo delito: difundir conversaciones privadas sin la autorización pertinente, y que no disimula la podredumbre de sus métodos. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de este prófugo que clama ser perseguido político? 3 meses lleva moviéndose por el extranjero, sin trabajo, escondido, sin trabajo, de qué vive, hasta tiene recursos para contratar una pericia con una firma norteamericana. Y no se trata de un examen forense cualquiera, sino de un auténtico trabajo de espionaje, uno que implica presenciar y certificar conversaciones en línea, cosa que tampoco parece del todo legal. Con esta colección de desafueros dice Ronnie Aliaga haberse dirigido buscando justicia a los organismos de las Naciones Unidas y a la OEA, que le brindarán la atención que se merece cualquier prófugo con orden de búsqueda y captura de Interpol. Y a 200 medios de comunicación internacionales, que a juzgar por la repercusión mundial de sus hallazgos, se lo están tomando muy en serio. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Reino Unido ordena retrasar la extradición de Julian Assange. El Reino Unido ordena retrasar la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se enfrenta a 175 años de cárcel por espionaje en Estados Unidos. Un tribunal británico ha ordenado retrasar su extradición para permitir la apelación del caso. Assange se enfrenta a 17 cargos de espionaje y uno por la publicación en su sitio web de una colección de documentos clasificados estadounidenses hace casi 15 años. Un barco choca contra el mayor puente de Baltimore y lo derrumba cuando cruzaba coches. Un buque de carga choca contra el mayor puente de Baltimore en Estados Unidos y lo derrumba por completo, provocando la caída al mar de varios vehículos. De momento, 2 personas han sido rescatadas del agua, uno de ellos con heridas graves, mientras continúa la búsqueda de otros supervivientes a pesar de las bajas temperaturas y escasa visibilidad en la zona que están dificultando el rescate. Las autoridades están investigando las circunstancias del incidente que se produjo en la madrugada del lunes en uno de los puentes más transitados de Baltimore en el este de Estados Unidos.
El buque, que se incendió tras la colisión, navegaba bajo la bandera de Singapur y había hecho una parada en la ciudad estadounidense antes de continuar su viaje a Colombo, en Sri Lanka. Contundente ataque de Rusia con misiles contra la capital de Ucrania y Odessa. Contundente ataque aéreo ruso con Kiev como gran objetivo. En la tarde del lunes, las tropas rusas lanzaron numerosos misiles contra la capital ucraniana que causaron notables daños en algunas zonas residenciales. Así, en el distrito de Pezersk, parte del edificio de la Academia de Artes Decorativas y Aplicadas y Diseño quedó destruido por los proyectiles. Como consecuencia del ataque, algunos estudiantes sufrieron heridas leves, pero no se registraron víctimas mortales. Просто помітили, що там якраз стіна, перемичка дуже сильна, і що вони просто вікна постраждали, але діти залишилися живі. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en Kiev en una ceremonia de celebración del Ramadán junto a militares que practican el Islam. Завжди важлива, тим більше єдність. Ми в Україні бажаємо усім, хто цінує життя, справжнього захисту, бажаємо чесного миру усім народам, чий дім руйнує війна. Бажаємо справедливості нашій державі, Україні та усім іншим народам. І хай наша єдність буде незмінною. Al acto también asistieron dirigentes del pueblo tártaro de Crimea y representantes de la comunidad musulmana y el clero. Moscú ha intensificado sus ataques aéreos, ha lanzado misiles contra Kiev por tercera vez en 5 días. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos
desde nuestro estudio principal, y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.